¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal, aquí Jesus en un nuevo vídeo. Y bajo petición popular vamos a analizar el nuevo modelo de bicicleta eléctrica ligera de la firma californiana Santa Cruz. Así que, sin mucho más que decir, empezamos con el vídeo. La Santa Cruz Heckler SL es el primer modelo de bicicleta eléctrica que presenta Santa Cruz. Es una e-bike orientada totalmente al all mountain con un perfil endurero, al igual que la mayoría de bikes ligeras que vemos en el mercado a día de hoy. Por si no lo sabíais, Santa Cruz trabaja con dos calidades de fibra de carbono. Ellos lo llaman CC en sus modelos cuando usan el carbono tope de gama y C cuando utilizan el menos bueno. Pues esta bicicleta está disponible en las dos calidades de carbono. El peso es un tema importante. Esta Heckler SL pesa, según Santa Cruz, 18,93 kilos sin pedales. La talla no la indican. Ese peso es el montaje tope de gama, el XX a XS de carbono CC. El modelo más básico, el R de carbono C, pesa 19,55 kilos en las mismas condiciones. Con esto lo que podemos ver es que efectivamente es una e-bike ligera, pero no lo es tanto. Quiero decir que en el momento que se le monten insertos y se le cambien algunos componentes por algo un poquito más serio, el peso seguramente estará entre los 19 y los 21 kilos dependiendo del montaje. Esta e-bike viene con 160 mm de recorrido en la horquilla y 150 mm en el tren trasero. Su configuración de ruedas es mullet y creo que es un error, ya que este tipo de bicicleta la veo más como una full 29, aunque lo ideal sería que se pudiera elegir entre mullet o 29, simplemente cambiando un flip chip del basculante trasero. El motor es el Fazua Ride 60 y lo acompaña una batería de 430 vatios-hora. En mi opinión está genial, ya que se separa de sus competidoras directas, la Specialized Turbolevo SL, que tiene 320, y de la Mondraker NIT con 360. Este motor tiene tres modos: Breeze, Raver y Rocket, es decir, brisa, río o flow y cohete. Y creo que no hace falta decir cuál es el más potente. Los modos Raver y Rocket dan los 60 Nm totales de par motor, pero el Raver solo te los da si pedaleas a tope, es decir, es más progresivo, mientras que el Rocket siempre te da el par máximo. De momento Santa Cruz no da la posibilidad de ponerle una batería extender para aumentar el rango o la autonomía de esta bicicleta, como si lo hacen sus competidoras. Sin embargo, creo que no le hace falta del todo, porque por ejemplo el de la Mondraker NIT es tan solo de 160 vatios-hora, es decir, tampoco amplía tanto la batería en comparación a la diferencia real de batería que hay entre esta bicicleta con 430 y la Mondraker NIT con 360. Un detalle es que el amortiguador es un 210×55. Creo que es una medida justa para una bicicleta de este estilo, pero hay que tener en cuenta que en la medida 210 de largo hay muchas menos opciones de amortiguador de alto nivel y de repuestos, sobre todo de los segundos. Estéticamente la verdad es que es una bicicleta muy conseguida. Los colores son bonitos a mi juicio y la línea es más natural y más parecida a una bicicleta tradicional que una e-bike, cosa que no pasa con la Bullet y con la Heckler Full Power, que sin ser unas bicicletas desagradables, se nota de lejos que son e-bikes. De momento, la bicicleta tiene muy buena pinta y diría que se parece más a una Bronson que a una Heckler Full Power, así que vamos a continuar con la geometría, a ver qué tal. La Santa Cruz Heckler SL es una bicicleta grande, como todas las bicicletas modernas que se están presentando. Está disponible en 5 tallas: S, M, L, XL y XXL. Para que os hagáis una idea, el reach en cada una de estas tallas está bien diferenciado: 435 mm, 460, 480, 500 y 525 mm. Y por ejemplo, yo que mido 1,84 m y por mis proporciones y medidas estoy justo entre la L y la XL. Pero es que la L tiene un reach de 480, para mí me parece una barbaridad. Si yo tuviera que elegir esta bicicleta para mí, creo que iría directamente a la L, no me plantearía la XL, pero jamás. El ángulo de dirección es de 64,3 o de 64, dependiendo de dónde se coloque el amortiguador trasero. Porque no lo he comentado, pero esta bicicleta tiene un sistema para variar un poquito la geometría, es un flip chip de toda la vida y según dónde se ponga el amortiguador, dará un poquito más de ángulo o un poquito menos y acorta algunos parámetros como la altura del pedalier o la longitud de vainas, pero sobre todo afecta al ángulo de dirección. Estos 64 grados no están nada mal, la verdad, y harán que la bicicleta sea estable y noble. En tramos de mucha inclinación nos dará un plus de seguridad. La longitud de vainas es variable según la talla, desde la S hasta la L es de 443 mm, en la talla XL es de 446 y la XXL de 450 mm. La verdad es que son cifras muy buenas. El ángulo de sillín está entre los 76 y los 78 grados, dependiendo de la talla
y de la posición del flip chip del cambio de geometría. Por último, pero no para acabar, la altura del pedalier no nos la dan en medidas relativas, sino en totales. 344 o 340,7 milímetros. Es una medida bajita pensada para la estabilidad y para que sea una bicicleta con un enfoque más bajador que sus competidoras. Bueno, ahora toca hablar del sistema de suspensión. No sin antes recordaros que si os gustan este tipo de vídeos en el que analizamos las bicicletas desde un punto de vista más teórico y también atendiendo a parámetros de la ingeniería como es el sistema de suspensión que vamos a ver ahora, ya sabéis que podéis dejar un buen like y podéis suscribiros al canal. Así me ayudáis a hacer que crezca. En nuestro momento favorito, el sistema de suspensión. Voy a analizar el sistema de suspensión en comparación con el de la Mondraker NIT y con el de la Specialized Turbolevo SL, ya que estas bicicletas son sus máximas rivales a día de hoy en esta categoría de e-bikes ligeras. Como siempre vamos a evaluar 4 parámetros: la eficacia de pedaleo o anti-squat, la eficacia de frenada o anti-rise, el retroceso del pedal en compresiones y nuestro parámetro favorito, el leverage ratio. Una vez cargadas las 3 bicicletas en el programa, os recuerdo que utilizo el Linkage X3 para analizar el sistema de suspensión de las bicicletas, lo que encontramos es que la Heckler es una bicicleta con una eficiencia de pedaleo en todo momento por encima del 100%, y esto no es que sea bueno del todo. Por ejemplo, la Mondraker NIT y la Specialized Turbolevo SL tienen un porcentaje de anti-squat que roza siempre el 100% en la zona de sag y un poquito más. Sin embargo, la Santa Cruz Heckler tiene un porcentaje muy superior en esta zona de sag. Esto quiere decir que vamos a notar más en la suspensión el efecto del pedaleo. Si pasamos a la gráfica del anti-rise, es decir, la eficacia de frenada, vemos en este caso como las 3 bicicletas tienen comportamientos muy diferentes. La Mondraker NIT se sitúa en valores en torno al 100% en todo momento, es decir, la suspensión se va a bloquear, mientras que por ejemplo la Santa Cruz Heckler empieza con valores muy superiores, pero en la zona de sag y en la siguiente parte del recorrido se ablanda un poco, es decir, baja su porcentaje entre un 95 y un 75%. Esto es bueno porque quiere decir que la suspensión se va a liberar un poco en la frenada, pero no demasiado, aunque el polo opuesto en este caso es la Specialized. Os recuerdo que la Specialized utiliza un sistema de suspensión tipo FSR o Horst Link. Esto quiere decir que su sistema de suspensión no tiene nada que ver con el pivote virtual que utilizan la Santa Cruz Heckler y la Mondraker NIT, siendo en general la que mejor se comportaría en frenadas, es decir, tiende a estirarse un poco el sistema de suspensión, pero a cambio seguimos teniendo tracción en la rueda trasera. Los valores de retroceso del pedal son los esperados. Los pivotes virtuales suelen tener valores en torno a 30 grados y en este caso la Santa Cruz Heckler se queda en unos 33,8 grados aproximadamente, seguida muy de cerca por la Specialized en torno a 30 grados, y si es verdad que la Mondraker NIT baja un poquito, 26,64, pero son valores normales, no deberían ser demasiado molestos. El parámetro del leverage ratio o la gráfica que relaciona el recorrido del amortiguador con el recorrido real de la suspensión trasera nos muestra que las 3 bicicletas tienen un tramo intermedio parecido, aunque en este caso la Mondraker NIT es la más progresiva de todas, porque empieza en un valor superior y acaba en un valor inferior, mientras que la Santa Cruz Heckler y la Specialized Levo tienen una gráfica un poco más constante. La gráfica de la Santa Cruz Heckler es muy estable, es casi una línea recta, por lo que casi cualquier amortiguador le va a ir bastante bien, y como en la mayoría de la Santa Cruz va a funcionar bien con un amortiguador de aire o con uno de muelle indistintamente. En líneas generales podemos decir que Santa Cruz ha cumplido de sobra con las expectativas del sistema de suspensión en esta Heckler SL. En comparación a su competencia, creo que está bastante bien situada, ni es la mejor ni es la peor, ocupa un nicho intermedio. Así que vamos a continuar viendo los modelos. Santa Cruz ha presentado 5 montajes de esta bicicleta, los 3 primeros con el cuadro de carbono C, el más básico, y otros 2 últimos montados muy bien con tecnología AXS con el carbono CC. No me voy a parar a explicar cada uno de los montajes, para eso lo tenéis en la página web, pero sí os voy a dar un dato curioso. Todos los modelos vienen montados con SRAM, en transmisión y en suspensiones, absolutamente todos menos el primero, el más básico, que viene con un amortiguador Fox. El resto vienen todos con SRAM, es decir, suspensiones RockShox y transmisión SRAM. Ahora sí, los precios de estos modelos. Esperad que los tengo por aquí apuntados. El más básico parte de 7.790 euros. El siguiente, 8.890. 9.990 el modelo de media gama, O sea, 10.000 pavos la media gama. 11.890 el casi tope de gama. Y 13.390 el topísimo de gama. Y ahora os digo una cosa, como las tiendas finales o los distribuidores no sean capaces de absorber parte del margen de estas bicicletas,
no estoy seguro de que veremos muchas e-bikes ligeras con este precio, porque ese es un producto relativamente nuevo y tratan de posicionarlo con esos precios, o por lo menos con el precio del montaje de entrada a gama montada como viene, no tiene sentido. A lo mejor veremos más montaje de la segunda gama o tercera gama, porque la tercera gama son 10.000 pavos. Desde luego no todos vamos a estar de acuerdo con los precios. Para mí los montajes básicos desde luego no merecen la pena del todo. Sin embargo, al revés, el montaje tope de gama, que aunque cuesta esa barbaridad, si conseguimos un porcentaje de descuento interesante, sí veremos que al costar tanto, evidentemente, por muy pequeñito que sea el porcentaje, es mucho dinero. Pues ahí sí puede ser que merezca la pena, porque es que, insisto, ahí lo que valen son los componentes, no solo es el cuadro, sino que entramos ya en componentes cuyo precio ya de por sí es altísimo, así que ya compensa un poco, aunque sigue sin estar del todo justificado los precios de estas bicicletas. Por cierto, por ahí se decía que las bicicletas iban a bajar de precio en 2023, 2024... Puede ser que las marcas europeas sí, pero desde luego las americanas como esta, o les está fastidiando el cambio dólar-euro, o no sé qué leche se está pasando. Ahora sí, en conclusión, ya hablando de la bici, a mí en particular este segmento de las e-bikes ligeras no me termina de convencer. Como probablemente sepáis, yo soy más de bicicleta eléctrica full power, aunque pese 25 kilos, y luego de tener una bicicleta tradicional orientada al enduro, al mountain, de entre 14 y 16 kilos. Este concepto de bicicleta eléctrica ligera busca precisamente un público que para mí no es habitual, un público que quiere entrar en el mundo de las bicicletas eléctricas sin sacrificar sensaciones, porque siendo sincero, este tipo de bicicleta pesando al final 20 kilos va a tener sensaciones a la hora de manejarla mucho más parecidas a una bicicleta tradicional de 16 kilos que a una bicicleta eléctrica de 25-26 kilos. Así que su nicho de mercado está ahí. Vamos a ver si realmente es una tendencia de la industria o por el contrario se va a quedar ahí, como las fat bikes. ¿Os acordáis? En definitiva, la Santa Cruz Heckler SL sigue siendo una bicicleta eléctrica muy interesante. A mí me llama la atención y si tuviera que entrar en este segmento, probablemente es una bicicleta que consideraría junto con la Mondraker Nit. Y las características principales son que tienen un sistema de suspensión espectacular y que la calidad de esta bicicleta tiene pinta de ser maravillosa. No conozco bicicletas de la marca Santa Cruz cuyos acabados sean malos. Ni siquiera antiguamente, cuando la Heckler y la Bullet eran un monopivote, que eran las opciones baratas de la Nomad, de la Blur, ni siquiera entonces esos modelos tenían mala calidad. En fin, señores, espero que os haya gustado el vídeo y os dejo un análisis de la Mondraker Nit, también de este estilo de vídeo, por aquí supongo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.